Amada iglesia del Señor, que el Señor te guarde, te bendiga poderosamente. Bienvenidos a este tiempo donde la iglesia se reúne para escuchar la palabra del Señor. Recibe un caluroso abrazo y te invito a que podamos levantar palabras de oración en este momento a nuestro amado Señor. Amantísimo Rey Celestial, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo en el que nos permite, Dios de los cielos, tener este tiempo, Señor. Pedimos, Espíritu Santo, que tú obres de una manera especial en nuestras vidas. Clamamos hoy para que tu Espíritu, Señor, ministre nuestras vidas, para que tu palabra nos hable, para que tu palabra toque nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, ministre nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, amantísimo Rey Celestial. Te lo imploramos en este momento. Pedimos que esa palabra, Señor, nos hable, que esa palabra ministre nuestros corazones, Señor. Te lo imploramos y te damos gracias, Señor, por este momento y por este tiempo, Señor. Ministra mi vida, Señor, y usa mi vida, Señor. Pon las palabras correctas en mis labios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y amada iglesia, hoy quiero hablarte del siguiente tema, y es el rol que cumple la palabra de Dios en la vida del creyente. El papel que cumple la palabra de Dios en la vida de todo creyente. Y quiero que me acompañe a la segunda carta pastoral de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y expresa así la escritura, capítulo 3 de segunda a Timoteo, versículos 16 y 17. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a volver a leer el 17, dice: a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y es interesante el papel fundamental que desarrolla la palabra en la vida del creyente. No podemos negar este papel trascendental. Gracias a la palabra nuestra vida se desarrolla, nuestra vida crece, nuestra vida adquiere madurez. Y recuerden que en este mes de octubre estamos celebrando la fiesta de la vida cristiana. Y también en este mes de octubre, como iglesia, celebramos el mes de la Biblia. Y es interesante, mis amados, que cuando nosotros como pueblo de Dios le damos el papel preponderante que debe tener la palabra en nuestras vidas, pasamos de ser hombres y mujeres comunes a convertirnos en agentes de cambio, en agentes que transforman, en agentes que bendicen gracias a la palabra del Señor. Y quiero hablarte un poquito de la historia de la iglesia, acerca de un acontecimiento que ocurrió el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó 95 tesis en la catedral de Wittenberg en Alemania. Y a causa de este movimiento reformador, Fernando I de Hamburgo, representante del emperador Carlos V del Imperio Sacro Romano, el 25 de septiembre de 1555 en la ciudad de Habsburgo, en Alemania, se dio un gran acontecimiento, amados hermanos, y se firmó un tratado. Ese tratado se conoció con el nombre del siguiente nombre: la Paz de Hamburgo. Y gracias a la firma de ese tratado, donde el emperador reconocía la nueva realidad religiosa de su imperio, y se firmó este tratado que fue una piedra angular para la libertad religiosa de la época y de nuestra época. Gracias a ese tratado se permitió la libertad religiosa. Y gracias a este movimiento reformador, este movimiento tuvo éxito porque colocó la palabra de Dios en el lugar correcto.
Es decir, le dio el papel preponderante que tiene la palabra, no solamente en la vida del creyente, sino dentro de la iglesia. Y gracias a que este movimiento reformador hizo eso, tuvo éxito. Y Martín Lutero se dio a la tarea de enseñar la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida de todo creyente. Y gracias a esto, la palabra influyó en la economía, la política, la educación, la música, y colocó, escúcheme, de la época, y colocó la primera piedra en la formación del idioma germano, que fue la traducción de la Biblia que hizo Martín Lutero. Ella sirvió de fundamento en el idioma germano. Imagínense, mis amados, tremendo impacto podemos causar cuando nosotros reconocemos el papel preponderante que tiene la Escritura en nuestras vidas. Y esto nos enseña, mis amados, que si tú y yo le damos el lugar preponderante que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, entonces habrá una revolución en nuestras vidas. Y no solamente en nuestras vidas, sino en el entorno, en la sociedad donde nos movemos. Así que, mirando esta realidad y esta enseñanza, surgieron cuatro interrogantes en mi vida. Y el primer interrogante que quiero tocar aquí es el siguiente. ¿Cuál es el lugar que ocupa la palabra en tu vida y en mi vida? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar que tiene la palabra en tu vida y en mi vida? Y quiero que me acompañe a la escritura en Filipenses capítulo 3, versículo 3 en adelante vamos a estar leyendo. Y dice la palabra del Señor, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Dice así, versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Interesante. Y mire lo que dice el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mire cómo Pablo está aquí hablando y dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Es interesante cómo el apóstol Pablo nos da una tremenda enseñanza. Realmente, amada iglesia, realmente la palabra del Señor ocupa el primer lugar en tu vida. Realmente podemos decir que la palabra es la que influye en mi vida de una manera especial. Y Pablo tenía tremendas cartas de presentación, impresionantes. Tenía formación, nacionalidad, trasfondo familiar, tenía herencia, ortodoxia, moralidad. Es decir, este hombre tenía todos los pergaminos, toda la carta de presentación. Pero pese a lo significativo de sus logros, amados hermanos, Pablo entendió que nada de esto podía obtener o podía darle salvación. Nada de esto. Que solo la salvación la podíamos obtener a través del conocimiento del Señor, a través de la palabra del Señor. Y el día que Pablo entendió esta verdad, le dio un giro totalmente a su vida y desde ese momento colocó la palabra del Señor en el primer lugar de su vida. Y vemos cómo este hombre influyó y trajo transformación al mundo conocido de su época, mis amados. Por eso, mis amados, cuando tú y yo, como hombres de Dios y mujeres de Dios, colocamos la palabra de Dios en el primer lugar, nos convertimos en agentes de cambio. Lo segundo que quiero tocar acá, segundo interrogante es, cuando leo la palabra, ¿qué produce en mi vida? ¿Qué produce? ¿Qué produce cuando tú te acercas a la Escritura a leerla? Y quiero que me acompañes
al segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 10. Y allí está la historia del rey Josías, una historia que conocemos. Este rey comienza a gobernar a la edad de 8 años, muy joven. Dice así, versículo 10 del capítulo 22 del segundo libro de Reyes. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcias me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. El versículo 18, después que el rey rasga sus vestiduras, después que el rey se impacta por lo que ha escuchado a través de la escritura, dice el versículo 18 que él envía a preguntarles a sus siervos, los envía a una profeta. Y esta profeta le responde de la siguiente manera. Dice el versículo 18 del capítulo 22 del segundo libro de Reyes: mas al rey de Judá que os ha enviado para preguntaréis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro. Y mire lo que dice el versículo 19: y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rescataste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Tremendo. Dice que el corazón de este rey se enterneció y se humilló. Pero pregúntate, ¿qué sientes tú cuando lees la escritura? ¿Qué sientes tú cuando tu vida se expone ante la palabra? Y ocurre un fenómeno, mis amados, que al transcurrir los años en el Evangelio, poco a poco vamos perdiendo como que esa sensibilidad hacia la palabra de Dios. Poco a poco, cuando vamos avanzando en el conocimiento de la palabra, hasta nos volvemos expertos. Poco a poco, inclusive llegamos a decir: ya yo conozco esa palabra. Pero muchas veces, mis amados, con el conocimiento que adquirimos, llegamos a convertirnos hasta en expertos y hasta en selectivos de a quién escuchamos, a qué predicador, a qué instrumento, porque ya nos hemos vuelto expertos. Y incluso a veces hasta nos sentimos aburridos con X predicador. Pero Josías nos da un ejemplo aquí, amados hermanos. Josías nos invita a que no perdamos esa capacidad de asombro cuando vayamos a la escritura. Josías nos invita y nos enseña que como pueblo de Dios, así hayas leído una y otra vez la palabra siempre tendrá cosas nuevas que enseñarte, mi amado. Así que no permitas que la dureza, que la insensibilidad te haga ser apático a la palabra. Nunca permitas que tu corazón deje de enternecerse por la escritura. Estamos llamados a que nuestro corazón se conmueva cuando estamos frente a la palabra. Y en tercer lugar, mis amados, quiero tocar el siguiente interrogante. ¿Mis decisiones se basan en la palabra? ¿Tus decisiones están basadas en la escritura? ¿O simplemente en lo que ven mis ojos? ¿Simplemente en lo que me parece mejor? ¿Simplemente en los lineamientos de este mundo? ¿En las corrientes de pensamiento, de influencia de este mundo? ¿Se basan mis decisiones o tus decisiones? ¿En qué se basan tus decisiones y mis decisiones? Y quiero que me acompañes a la escritura, al capítulo 24 de Josué, versículo 14, y dice así la palabra del Señor. Versículo 14 del capítulo 24 de Josué. Ahora pues temed a Jehová, dice Josué, y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy
a quién sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mira lo que dice. Mira la decisión que había tomado Josué. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando tomas decisión, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el lineamiento? ¿En qué te fundamentas tú para tomar decisiones? Hay una canción muy popular entre los cristianos. Y dice, yo soy la niña de tus ojos. Y la última palabra la tienes tú. Y la cantamos. Pero ¿realmente Dios tiene la última palabra en nuestras vidas? Más bien te diría, Dios no solamente tiene la última, pero también tiene la primera. Cuando tú tomas decisiones para tus proyectos, para tus decisiones personales, ¿en qué te basas? ¿Será que la palabra trae lineamiento para esas decisiones? ¿Será que la palabra influye en esas decisiones o simplemente mi parecer? Y muchas veces tenemos a Jesús como un bombero. Y es interesante que el apóstol, en alguna de sus cartas, el apóstol Pablo, presenta a Jesús y en el Nuevo Testamento aparece Jesús como Kyrios o el Curios, el Supremo. Y muchas veces tenemos a Jesús, al Supremo, como un bombero que apague nuestros fuegos, nuestras equivocaciones. Pero Jesús no está para apagar nuestras equivocaciones. Y yo te invito en este día, amada iglesia, a que tus decisiones se basen en la palabra del Señor. Tus decisiones estén basadas en la Escritura, mi amado. No podemos pretender querer que nos vaya bien si nuestras decisiones no están basadas en la Escritura. Y te puedo decir personalmente, amado, amada, que las veces que yo he tomado decisión fuera de la palabra me ha ido como perro en misa. Pero las veces en que las decisiones han sido basadas, trazadas por lo que me dice la palabra, oh amado hermano, he visto la gloria de Dios. He visto el respaldo de Dios. Y en cuarto lugar, ¿hasta dónde estás dispuesto? ¿O qué estás dispuesto a hacer hoy a favor del avance de la palabra? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Hasta dónde estás dispuesto a hacer? Y tengo en mis manos una traducción del idioma del Nuevo Testamento al idioma urarina. Y estas letras que ven allí, dice Kanako Nera Ere, es decir, palabra de Dios con nosotros. Y es interesante, mis amados, que en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 27 en adelante, está Juan, el profeta Juan, diciendo de la siguiente manera, Juan 3:27, dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. Versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. El versículo 30, a mi lado, lo que dice el Juan, el profeta, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a hacer para que él avance la palabra de Dios? Y como te dije ahorita con la traducción del Nuevo Testamento al idioma urarina, esta traducción la realizó un misionero llamado Jerónimo Manus. Demoró 40 años, amados hermanos. 40 años haciendo la traducción del Nuevo Testamento al idioma urarina. Y la pregunta que surge hoy, ¿estarías dispuesto a regalarle 40 años de tu vida al Señor? ¿Estarías dispuesto
de darle hoy al Señor algo para que la palabra de Dios avance? ¿Estarías tú dispuesto a renunciar al pecado para que la palabra de Dios avance en tu vida? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que no solamente la palabra avance afuera, sino avance en tu vida? ¿Qué estás dispuesto a hacer hoy para que la palabra de Dios avance? ¿Qué estás dispuesto? Esto, gracias a esta traducción del idioma urarina, los urarinas hoy tienen los principios del reino en su idioma. Y gracias a estos principios, los urarinas están cambiando. Gracias a estos principios, los urarinas están conociendo la vida eterna. Porque hubo un hombre que estuvo dispuesto a darle al Señor algo para que avanzara el crecimiento de la palabra de Dios aquí en la tierra, en medio de la selva, en el Perú. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer para que la palabra de Dios avance? ¿Hasta dónde estás dispuesto? ¿Hasta dónde? Pregúntate, amado hermano, ¿cuál es el lugar que tiene la palabra en mi vida, en primer lugar? ¿Qué siento yo cuando leo la Escritura? ¿Qué sientes tú cuando lees la Escritura? ¿Tus decisiones están basadas en la palabra? Número 3. Y número 4. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para que la palabra de Dios avance? El profeta Juan estuvo dispuesto a prepararle el camino al Señor. Estuvo dispuesto a morir. Estuvo dispuesto, como dice él mismo, es necesario que Él crezca, que Jesús sea conocido, pero que yo mengüe. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú, amada congregación? Así que en este momento piensa en lo siguiente. Darle el primer lugar de la palabra de Dios en nuestra vida significa muchas veces ir en contra de las directrices de este mundo, amado hermano. Darle el primer lugar a la palabra en mi vida significa convertirme en enemigo del mundo e ir en contra de los lineamientos que tiene este mundo. Pero vale la pena, amado hermano. Porque si le damos el primer lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas, entonces nos convertiremos en agentes de cambio. Pasaremos de ser hombres y mujeres comunes a agentes transformadores de esta sociedad. Así que en este momento yo te invito a que puedas inclinar tu rostro y orar conmigo, Señor. Y dile, Señor Jesús, en este momento está mi vida, Señor. Hoy reconozco, Dios Todopoderoso, Padre, que la palabra, Señor, se ha convertido muchas veces en una carga en mi vida, Señor. Muchas veces, Señor, he visto la palabra y porque ya la sé de memoria, Señor, la he despreciado. Porque ya la he estudiado, Señor, muchas veces tengo una actitud incorrecta. Pero hoy reconozco, Señor, que es gracias a la palabra que mi vida es transformada, que es gracias a la palabra que mi vida puede alcanzar su máximo desarrollo, que es gracias a la palabra que mi vida alcanza la madurez espiritual, Señor. Hoy yo presento mi vida, Señor. Ayúdame, Padre, a darle ese papel preponderante a la palabra en mi vida, Señor. Yo te lo pido, Dios Todopoderoso, en este momento, Señor. Y yo oro, Dios Todopoderoso, para que seas tú obrando, para que seas tú guardando, para que seas tú llenando con tu presencia, obrando poderosamente, Dios eterno, en la vida, Señor. En la vida, amado Padre, de cada uno de mis hermanos que están allí detrás de esa pantalla, Señor. Obra poderosamente, ayúdanos, Señor, a ser y a convertirnos en agentes de cambio. Pero, Señor, ayúdanos a poner la palabra tuya en primer lugar. Ayúdanos a que esa palabra nos influya de tal manera, Señor, que nuestro corazón encienda en pasión hacia ti, Señor. Oh Dios Todopoderoso, yo oro, Padre, por las personas que van a escuchar esta palabra, por aquellas personas que no te conocen, Señor, y te pido que tú, Señor, tu palabra penetre a esos corazones, Señor. Hoy, Señor, ayúdanos a convertirnos, Señor, en esos agentes de cambio, en esos agentes que transforman, Señor,
Así como lo hizo este Martín Lutero, este reformador, Señor, que se dio cuenta de la importancia que tiene la palabra en la vida del desarrollo de todo creyente, Señor. Así que, amantísimo Rey Celestial, hoy reconocemos, Padre, esa condición. Y reconocemos que necesitamos, Padre, hoy, Dios, necesitamos tener una actitud correcta frente a la palabra, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, reciban un caluroso abrazo. Dios les bendiga.